Hola, ya regresamos. Rápidamente vamos a recomendarle unos libros. Este es la historiografía novohispana de la tradición indígena. UNAM, Coordinación General Juan Ortega Medina y Rosario Camelo, volumen 1, coordinación de este texto, José Rubén Romero Galván. Así que tiene muy buenos temas, ¿sí? Introducción de Romero Galván, del registro de la historia, códices anotados de tradición náhuatl de Miguel Pastrana, los códices transcritos del altiplano mexicano central, Silvia Limón, códices transcritos con pictografías, Silvia Limón y Miguel Pastrana, historiografía maya de tradición indígena, Laura Elena Sotelo y María del Carmen, la relación de Michoacán, uy, este libro está, Josefina García Quintana, la crónica X, para los que es precisamente lo que estamos trabajando, José Rubén Romero Galván, es su tema, y Fray Bernardino de Sahagún por Josefina García Quintana, uy, Diego Durán, Romero Galván y Rosa Camelo, Diego de Landa, María del Carmen, para los que les interese el calendario maya, por ejemplo. Las historias de Cristóbal del Castillo, es el texto que hemos estado viendo, donde viene lo que hemos llamado el Teoamochtli, de Huitzilopochtli. Este lo trabaja Federico Navarrete. Diego Muñoz Camargo, el Tlaxcalteca, Rosaura Hernández, Hernando Alvarado Tezosomoc, Rubén Romero Galván, Chimalpain, por también Romero Galván, y Fernando de Alba Iztlizóchil, también por Romero Galván, ¿sí? Y está dedicado a Juan Antonio Ortega y Medina, in memoriam. Y bueno, este libro nos ubica, ¿sí?, en lo que se quiere trabajar. Otro, ya les hemos invitado a leer este texto. Para los que quieren iniciarse en el asunto de la fenomenología, la hermenéutica y la ontología, les decíamos que nos interesa la primera parte. Es escrito, trabaja la doctora Pilar Gilardi en históricas, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahí también hay una librería. Estos libros cuestan a mitad de precio para todos los estudiantes de aquí de la UNAM. ¿Qué más? Pues la doctora trabaja ahí e hizo esta investigación que, pues, para los que quieran ver la obra de Edmundo Gorban está bien, pero la que nos interesa a nosotros, porque trabajamos más bien estas cosas, es la primera parte, que dice: la historia como ciencia, la ciencia de la historia, ¿sí? Un problema ahí de que si la ciencia es historia, si la historia es ciencia o si no es ciencia, y si lo es, de qué manera, ¿sí? Es como la filosofía. Se llama la parte que nos interesa sobre la hermenéutica, aclaraciones conceptuales. Son aclaraciones y es sobre la hermenéutica, ¿sí? Es una parte, digamos, medular de la historia, por así decirlo, no solo de este texto, sino que es un modo como de abordar los textos históricos. Y pues la doctora que estudió en Francia y aquí en la UNAM, pues ha trabajado, ha seguido su investigación. Por eso les decíamos de este pequeño librito, que también parece que es su tesis doctoral, que ya se los hemos también invitado a trabajar. Y bueno, escuchen. Dice: la fenomenología hermenéutica como ontología, siguiendo a Martin Heidegger. Pues la fenomenología es el dejar ser
como diría Nezahualcóyotl, contemplo una flor. La hermenéutica es el dejar decir, dejarte decir a ti mismo, dejar decir al otro o dejar decir a lo otro. ¿Sí? Que Nezahualcóyotl diría, escucho una flor, escucho un canto. Entonces ya vamos las dos. La fenomenología es, contemplo una flor. La hermenéutica es, escucho un canto. Y todo ello como ontología. La ontología es, ojalá no se marchiten. Eso quiere decir que sean. ¿Sí? Onto quiere decir ser, ontología. Hermenéutica, asuntos de la interpretación, pero tiene que ver con el mensajero de los dioses, Hermes. Y fenomenología, al fenómeno se le pone un logos, y es precisamente lo que se aparece. Y bueno, ya para los que vean, sientan que ya está muy larga esta pandemia del 2020, pues al famoso Bernardino de Sahagún. Y pues este pequeño librito nos habla de muchas cosas de los... Pero bueno, ya vamos a empezar, ¿sí? Nos quedamos en donde... Aquí. ¡Ey! Habíamos dicho que Moctezuma había mandado al Cihuacóatl por muchos hijos de príncipes para que le sirvieran, ¿sí? Había dicho que ahí no entrara en su palacio, ni en su casa, ni en su gobierno, nada que tenga que ver con los macehuales, ¿sí? Ni los señores que sean hijos de macehuales o de esclavas, acuérdense. Ni tampoco macehuales, o sea, así del colmo estaba Moctezuma. Quería que le sirvieran hijos de príncipes, que hicieran los quehaceres de su casa los hijos de los príncipes para que lo honraran. Digamos que decíamos que aparentemente favoreció a los pipiltin porque solo iba a reconocer a los hijos de los nobles, pero no, ¿sí? Con eso que hizo, de alguna manera denigró a los nobles, de tal manera que él se estaba preparando para ser una especie de señor absoluto, ¿sí? Sobre todos. Poco a poco su soberbia va creciendo, ¿sí? Como dice Diego Durán, no sé si se basa precisamente en ese códice del que escribe todo esto, que luego sacó su lado soberbio, ¿no? y puso estas leyes. También se dice que Moctezuma le dio una vara al Cihuacóatl para que midiera a los príncipes, ¿sí? La vara de Moctezuma, la vara de Moctezuma, la medida de Moctezuma, la voluntad de Moctezuma, la soberbia de Moctezuma, que desde acá, en lugar de ser la medida, es la desmedida. En términos griegos diríamos que es la hibris, la desmesura del Tlatoani. Pero bueno, esa vara de Moctezuma, no los quería ni muy altos ni muy bajitos a esos príncipes. Pero vean los requisitos. Le dice al Cihuacóatl, le dice, y te ruego que hagas lo que te he encomendado, que estos que aquí están no recibirán mis palabras y corrección y mi doctrina con el ánimo y benevolencia que yo se las daré. Y como las palabras reales son de mucho valor y estima y palabras de grandeza,
No es justo que anden en bocas bajas y caigan en orejas serviles, sino que los que la llevaren y trajeren sean tan buenos como el que las da y envía. Es decir, a los mensajeros también, ¿sí? A los embajadores. No va a mandar a los maseguales o hijos de maseguales o de esclavos. No, puros hijos de príncipes. Este señor se estaba así como que limpiando de todo origen masegual, según él, ¿sí? Porque habíamos dicho que la mexicanidad se debe a un misterio que es precisamente el asunto del valor. Y eso, por así decir, no me dejarán mentir ustedes, que no sabemos nosotros hasta dónde somos capaces, porque nos tendríamos que poner a prueba en cierta situación de peligro, por así decir, ¿sí? No sé. Es un misterio el ponerse en obra, ¿sí? A veces decíamos, no, ese es un cobardón, es un joto, es un maricón, es un, no sé, se le echa bullying ahí y se le maltrata. Pero a la hora de la hora, ahí vemos, como decíamos, quién es quién. Y no, resulta que era al revés, ¿sí? Ese joven que lo que interesa no es su sexo, sino su modo de ser, es un valiente. Y el otro, que se creía, por así decir, muy machito, muy gallito, resultó que no. Entonces, esto del valor, no sabemos cómo vamos a responder, y dependiendo cómo sea el asunto, ¿no? ¿Sí? Si hay un machete, si hay un fogón, como se le dice aquí en México, si hay una metra, si hay narcos, si hay una bomba, qué sé yo. O como el ejemplo que poníamos hace unos días, que fue el asunto de la alarma sísmica de aquí de la Ciudad de México, que luego nos paniquea a todos y córrele, ¿no? Entonces, digamos que el asunto del misterio es un valor, y más cuando está animado por una divinidad. Entonces, digamos que la mexicanidad refiere al asunto del valor. Por eso es que el origen del valor es un misterio, o el origen del valor es la misma divinidad, es una deidad. En este caso es el que anima, es el dios Huitzilopochtli. ¿Cómo? Vete tú a saber, como dicen. Sepa Dios. No sabemos. No se sabe. Ahora sí que sabe. El valor es inspirado por la divinidad, por una deidad. Así le dijo Tlacael a Motecuzoma Ilhuicamina, ¿no? Es una deidad la que te inspira, oh gran rey, ¿sí? No son tus propios motivos, no son los negocios humanos, sino una deidad. Por eso, digamos que así como se asoma la plumita que embaraza a la diosa Coatlicue, así también se muestra los tequihuaqui y su gran valor. De repente se aparecen, pero decíamos, ese aparecer de la plumita implica su misterio. No solo es la pluma como un ente, como una cosa ante los ojos, sino que muestra lo que no se muestra, el misterio de los misterios, el portento, ¿cómo decíamos? Pues sí, el milagro, ¿no? Entonces, no solamente es la pluma, sino su milagro, que lo implica. Entonces, hay una diferencia entre el valor que está remitido al misterio y el miedo que está remitido al ente, a las cosas, a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra seguridad, a nuestra integridad, etcétera, ¿sí? Decíamos que los masehuales son precisamente los que están determinados por lo ente, por las cosas, ¿sí? Siempre el miedo está remitido a algo, como decía Martin Heidegger en Ser y Tiempo.
¿sí? Y el valor, pues no está referido a algo, porque la divinidad no es un ente, la deidad no es un ente, lo sagrado no es un ente. Ahí es donde se pone difícil la cosa, ¿sí? Porque como no son entes, entonces no podemos responder. ¿Tienes un miedo a algo? Sí. ¿A qué? Pues a esto, al coco, a un Dios que es un ente. Y el valor no. Los mexicas se meten en peligro por su Dios, que es un misterio, el mismo Dios Huitzilopochtli, porque no se sabe quién es su padre, no se sabe, digamos, su origen es un misterio, y así la mexicaneidad, ¿sí? En nuestro segundo texto lo hemos expuesto un poco más tranquilamente, ¿sí? Pero digamos que esto lo descubrimos por la manera en que escribimos nuestro primer texto, que se llama Aportes 1, que ya lo hemos dicho varias veces, y el misterio de la mexicanidad, pues es el Aportes 2, ¿sí? Entonces, seguimos. Esta parte la vamos a ver un poco, imagínense, el Tlactuani es un poco más o menos como la figura, también ya lo habíamos comparado con la Coyolxauhqui, ¿no? Pero es un poco más o menos como la figura de Tecocitecatl, ¿sí? De que él, digamos que se pone como un dios muy, muy hermoso, ¿no? Con plumas, con jade, con, no sé, con turquesa. Es un dios hermoso, con su penacho, imagínenselo todo así, digamos, como que atendiendo demasiado a la apariencia, de tal manera que la apariencia es la que marca aún más. Entonces, Motecuzoma, si alguien tiene un bonito lenguaje, si alguien habla el náhuatl noble, porque decía León Portilla que, bueno, sí, León Portilla decía que un amigo muy íntimo suyo de acá de Milpalta, su mamá luego le hablaba con la mamá de su amigo le hablaba con el náhuatl noble, entonces que parecía que era otro idioma casi por la dificultad, ¿sí? Que implica el náhuatl de más iguales y el náhuatl de nobles. Entonces, aquellos que hablaran así, digamos que ellos no merecen mandar un mensaje. Así de malo era Motecuzoma, así de exagerado, ¿sí? Aquí lo vamos a ver un poco más adelante. Nada más se los anunciamos así de pasada. Pero los dioses mismos, pues esto no lo hacen, ¿sí? O sea, hay una parte en donde se dice que los dioses mandan un águila y toman un macehual de las greñas, ¿no? De los cabellos, y lo llevan allá con los dioses, y los dioses le mandan un mensaje. Es decir, los dioses no son como Motecuzoma, ¿sí? Los dioses están considerando el ser del Macehual en su humildad, no referidos a su miedo, porque la sabiduría del pueblo es precisamente la humildad, de allí brota la sabiduría. Entonces, si el Macehual cumple con su oficio, entonces es digno de ser considerado, hasta por los dioses. Y en ese sentido, los dioses le mandan un mensaje a Motecuzoma por medio del Macehual. E imagínense la cara que puso Motecuzoma cuando el Macehual le dice en su cara, dicen los dioses que no eres nada y que ya todo se te va a acabar. Pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Solo es para que se vayan así como que un poco empapando de toda esta historia originaria. Y entonces, bueno, sigue diciendo:
Porque así como las piedras preciosas parecen mal entre las bajas y ruines, así los de sangre real parecen mal entre la gente baja. Sigue diciendo lo mismo, ¿no? Tú pones aquí, y es lo que sucede todavía, les decíamos en su tiempo, ¿no? Pones aquí a un señor de gabán con una boinita y pones acá, pues, al ejemplo, ¿no? El traje occidental, ¿no? Que ya es usado por todo el mundo, ¿no? No es que no me guste a mí, solo es un ejemplo, porque a mí me gusta usar corbata, por supuesto, pero bueno, solo es un ejemplo. Aquí está el hombre de corbata y acá está el hombre, pues, de gabán, así un poco medio artesano, ¿no? No sé, hippie o esas cosas que luego le suelen llamar. Pero esto es lo mismo que marca, digamos, el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, ¿no? Acá está Nanahuatzin, feo, buboso, parece un indigente, tal vez hasta huele mal. Y acá, pues está el gran Tecocitecat, el dios caracol, el hermoso, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo se va a ver, digamos, Nanahuatzin entre muchos dioses? O una persona así, entre mucha gente vestida como Tecocitecat. Enseguida, pues Nanahuatzin, pues como que con sus bubas y bien pobre, no tiene jade, no tiene púas así como de turquesita, ¿no? Sino tiene púas de maguey. ¿Qué es eso? Pero bueno, por eso son muy importantes estos mitos y por esto esta serie de videos han comenzado por el mito del nacimiento del quinto sol en Teotihuacán, donde los dioses se sacrifican, y el mito del nacimiento de el dios Huitzilopochtli en Coatepec, que también en el patio, en el campo sagrado de juego de pelota, hace un sacrificio de dioses, ¿sí? Sus propios hermanos. Pero bueno, estos dos mitos son como nuestra base, como nuestro modo de movernos a la hora de leer todas estas lecturas. Son muy importantes, y no solo eso, como decíamos, sino también lo que hemos llamado el Teoamostli, Tehuitzilopochtli. Bueno, y dice: y por consiguiente las plumas viles parecen mal entre las ricas. Sigue poniendo, es como su filosofía, entre comillas, hablando vulgarmente de Motekusumatzin. Y por consiguiente las plumas viles parecen mal entre las ricas. Así las plumas que salieron de los grandes señores, o sea, sus hijos, parecen mal entre los labradores, entre sus hijos. Imagínenselo. Y así como las mantas labradas y preciosas y ceñidores se diferencian de las bajas y de Nequén, así esta diferencia de los que son señores y de los que no lo son. Esta diferencia de los que son señores y de los que no lo son. Esta diferencia, decíamos, así lo dice, así se pone aquí, ¿no? Esta diferencia de los que son señores y de los que no son señores. Si nosotros esto mismo lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, es decir, si lo leemos de modo originario, entonces el modo de Motecuzoma, por eso decíamos, es un derivado, porque aquí la diferencia es patente, la diferencia ontológica entre el valor, en donde su origen y misterio es, digamos, subrayado, ¿sí? El valor como temple fundamental de la mexicaneidad, de que no es algo, digamos, patente, no es una experiencia de ser, es un modo de ser, que no hace, donde no hay clases, sino que ese modo de ser puede brincar de donde no sabemos, ni no lo esperábamos. Pero resulta que el jardinero fue más valiente que el patrón. Es un ejemplo. Entonces decíamos que la diferencia es
patente en el sentido de que decíamos, el valor es el temple fundamental en donde rige todo, ¿sí? El modo de actuar lo determina. Entonces, si el temple de los Masehuales era el miedo, como en su momento lo vimos con Izcóatl, pues entonces hay una diferencia entre el temple fundamental y el temple ordinario de las personas que tienen miedo de perder su vida, ¿sí? Entonces, la cosa se pone difícil aquí cuando vemos que el nacimiento del dios Huitzilopochtli es un portento, y asimismo sus guerreros. Y bueno, la diferencia, siguiendo esto, la diferencia que se presenta ya con Moctezuma ya no es una diferencia ontológica, ya es una diferencia impuesta por la soberbia, por la voluntad, por los negocios humanos, como decíamos en el otro video, ¿sí? Si se han perdido esos videos, pues les recomendamos que los vuelvan a leer y hagan ciertos apuntes, o compren los libros, o saquen copias, o escriban y manden sus preguntas, y ya nosotros les recomendamos. Según la pregunta que hagan, nosotros les vamos a recomendar, ¿sí? Entonces, la diferencia de Moctezuma, decíamos, es una diferencia, y eso es lo que se nos olvidó en la otra clase, es una diferencia que surge de la soberbia, que surge de la voluntad humana, de la voluntad ¿sí? Esto es lo que se refiere con asuntos humanos, negocios humanos, cosas humanas, desde esa humanidad, por así decir, que no considera, digamos, las leyes sagradas del dios Huitzilopochtli o de los dioses, pues entonces es la que rige y es la que manda. Entonces, decía Moctezuma, yo quiero mandar conforme mi voluntad, conforme me plazca, conforme me tenga contento. No quiero gobernar como ellos, ¿sí? Es bajeza que se hayan servido de esos que tienen origen de Masehual, porque siempre tienen el resabio de sus padres que son esclavos o Masehuales, ¿sí? Y se ve muy claro el asunto, solo que como no nos habíamos detenido, ¿y saben por qué descubrimos, digamos, estos asuntos? Solo porque, ¿dónde está? Solo porque nuestro primer libro que decíamos se llama Aportes 1, Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1, peregrinación de Aztlán a México, a Mexico, Tenochtitlan, a partir de textos antiguos. Decíamos que la manera de escribirlo es como un cuento, hagan de cuenta, ¿sí? Es como un cuento en el que lo que intentamos es como hacer como la tira de la peregrinación, pero con fuentes no sé cómo le llaman los historiadores, pictográficas, sino más bien escritas, ¿sí? Entonces comenzamos desde Aztlán, y para eso nos ayudó la traducción de Navarrete y de Paso y Troncoso, ¿sí? El libro de Cristóbal del Castillo, ahí donde se nos habla de Aztlán, y ahí comenzamos y empezamos a agarrar de diferentes obras. Hicimos, digamos, una sola versión. No es un trabajo como pueden ver, historiográfico, ¿sí? Nos basamos en él, por supuesto, ¿sí? Porque digamos que no estamos demasiado formados en la historiografía, pero sí en estas cosas que son nuestro campo, la filosofía que remite al ser y la poesía que remite a lo sagrado. Y entonces estos son aportes que nos ayudan a todos, a los historiadores, a antropólogos, arqueólogos, psicólogos y demás, historiadores, por supuesto. Entonces la manera de escribir esto de Aztlán nos ayudó mucho, ¿sí? De tal manera que
la soberbia de Motecuzoma, la voluntad humana, es la que marca esta diferencia entre nobles y, ¿cómo se llaman? Pipiltin, ¿sí? Esta voluntad marca acá Macehuales y acá marca los Pipiltin. Macehual. Esta diferencia nace de aquí, pero se queda acá, no se pasa acá. ¿Sí se entiende? La diferencia, digamos que se está hablando aquí, la diferencia de los señores, de los que son señores y de los que no son señores. Esto lo marca bien, ¿sí? Los que son y los que no son. Para Motecuzoma, el Macehual es el hombre indigno, la clase baja, que no tiene, digamos, como cuando los Pipiltin cuidaban y ponían en libertad a su pueblo. Sí, los trataban como nada, pero con relación, por eso decíamos, con el asunto de la guerra. Pero con relación al pueblo y con su dios Huitzilopochtli, decíamos, todos somos Macehuales. Macehuales. Entonces, lo que marca con esto es que decíamos que los Macehuales, digamos, considerando la diferencia ontológica originaria, son los pies y las manos de la ciudad. Todos somos Macehuales, todos somos el pueblo de México, de Mexico, Tenochtitlan, y de alguna manera somos uno. Recuerdan, con Ixcoatl se ganó esa unidad y esa libertad. Entonces, lo que viene a presentarnos Motecuzoma solo nace de su voluntad, no nace del valor templado y animado por los dioses, sino nace por su mera voluntad, por su propio motivo, como decía Tlacaelel cuando le hablaba a Motecuzoma el Juicamina. Es por meros negocios humanos, por motivos humanos. No es la deidad la que está templando a Motecuzoma en el valor, sino con la soberbia. Por eso decíamos que aquí cae Motecuzoma cuando rompe con las leyes. Aquí sucede lo que en el libro de Aportes 2 dijimos, algo así como que ¿cómo se llamaba? Recortar. Ay, se me fue lo... Motecuzoma rompe con estas leyes así, y entonces sucede lo que hemos planteado como el comienzo del fin de la mexicanidad, el comienzo del fin, el comienzo del final, y no solo de la mexicanidad. Resulta que Motecuzoma no solo es el Hueytlactuani, es la cabeza del pueblo mexica, del ala y la cola, es decir, de la unidad. Y no solo de la unidad del pueblo mexica, sino de su imperio. El comienzo del fin no solo es la muerte de Motecuzoma, la perversión de Motecuzoma, pervirtió todas las leyes, se echó a perder, se torció, como decíamos en cierto momento. Entonces, con él se puede decir que acaba la mexicanidad, pero es el comienzo del fin apenas, ¿sí? Y lo vamos a ir detallando poco a poco, como este ejemplo que les pusimos del labrador, del campesino, del Macehual, que el águila toma de los cabellos y los lleva con los dioses para darle un mensaje a Motecuzoma. Imagínense, Motecuzoma, ¿cómo es que los dioses utilizan a un vil Macehual y me mandan de mensajero a un vil Macehual? ¿Qué es esto? ¿Que no somos nobles? Se quería poner
con los dioses al tú por tú, y pues ya vimos, o vamos a ver cómo acaba esto, ¿sí? Bueno, pero ya vieron que la diferencia ontológica originaria es muy diferente a la diferencia que pone Motecuzoma, ¿sí? La diferencia que pone Motecuzoma es solo la mera apariencia, ¿sí? Si brillas como un brillante o traes un traje bien bañadito y perfumado, pues entonces eres un noble. Pero si estás ahí medio rastudo, ¿sí? Vas a la facultad de filosofía acá, pues, o a historia, a teatro, y pues como que esos, como que no está bien, dicen los papás todavía, ¿no? Porque remarcamos, estamos demasiado metidos en esto, en la voluntad humana. Martin Heidegger dice algo así como que nuestro tiempo está gobernado por una voluntad incondicionada, es decir, no hay dioses que puedan estar por encima de la voluntad humana. Pero los hombres mismos están gobernados o esclavizados o enajenados o violentados por esa misma voluntad que no los deja ver otra cosa, sino que solo hasta el misterio lo meten aquí, ¿sí? Acá hablamos de misterio porque precisamente es un misterio este origen del dios Huitzilopochtli, y lo quieren meter acá también. Entonces no se entiende, se confunde el asunto. Entonces una cosa es la diferencia ontológica originaria y otra cosa es la diferencia que los hombres imponen, la diferencia que pone la voluntad humana, ¿sí? Pero aquí todavía, digamos, apenas los dioses se estaban desangrando, es decir, vivían en un mundo de dioses. No es como hoy, que de plano pues no hay. La ciencia, la técnica se ha impuesto sobre el mundo entero y de alguna manera los dioses, todos los dioses han muerto. Pero bueno, esto de la muerte de los dioses lo vamos a ver ya después, ¿sí? Con unos textos, como decíamos, extraordinarios. Bueno, seguimos. Dice Motecuzoma después de hablar de la diferencia: y así quiero que estos me sirvan, o sea, los hijos de los nobles que tienen cierta estatura. Recuerden la vara de Motecuzoma, la medida de Motecuzoma, es la soberbia y la voluntad de Motecuzoma. Y así quiero que estos me sirvan para que mis reales preceptos y palabras vayan en boca de señores, como en vasos de grandeza, y sean pronunciadas con anhélito ilustre y excelente, y no por boca vil y baja, pues han de ser presentadas a señores y grandes. La razón es porque la torpeza del rústico trastueca con su malfrasis el sentido de las palabras que le son encomendadas, y muda la sentencia añadiendo o quitando parte de lo que le dicen. Así es, estimados amigos. A veces juzgamos, y precisamente esos son nuestros prejuicios, porque como no tenemos apertura al misterio, apertura a lo desconocido, pues entonces solemos ser así, ¿sí? Nos cerramos completamente. Luego nos dejamos ver por la apariencia. Y eso sucede demasiado en nuestro tiempo. Se marca nuestro tiempo, aunque no lo queramos, y parece que es en todos, quizás menos en los budistas, ¿no? Que ellos tienen un temple más fuerte, y en algunas otras personas que andan por ahí. Bueno, y así, escuchen esto. Esto es así como que, es más, lo vamos a comparar con lo que había dicho Tlacaelel en tiempos de Motecuzoma en Juicamina. Como hace rato hicimos esta relación entre no quiero bastardos, dice Motecuzoma, Xocoyotzin, y acá con Motecuzoma en Juicamina y Tlacaelel decía, aunque sean bastardos y si son valientes, que manden, que sean nobles, que hereden nuestras haciendas, y que
se sirvan de los hijos de los nobles cobardes y que los traigan atropellados a su servicio, ¿sí? Pues es algo más o menos así. Bueno, ya que lo dijimos, parece que sí lo dijimos bien, pues entonces escuchen, a Moctezuma habían dicho también Tlacaelel algo así como que si son hijos de reyes y son cobardes, pues entonces hay que vestirlos de más igual y que se vayan a trabajar a las obras comunes. ¿O qué? ¿No les parece? ¿No te parece? ¿Vas a ir a la guerra? No, pues no. Entonces, pues tú solito te puedes ir sin que te manden, ¿no? Porque tú mismo más o menos sabes si vas o no vas a la guerra. Y bueno, escuchen, a esos hijos de los reyes, ya, antes de entrar aquí, a esos hijos de los reyes que son cobardes, se van a las obras comunes, ¿sí? Y se van a vestir de más iguales y se van para allá. Ahora, fíjense lo que dice Moctezuma. Y así, quiero que estos hijos que mandó por ellos de los príncipes para que les sirvan a los quehaceres de su palacio, de su casa real, de noble o otras ocupaciones, dice, y así quiero que mis pajes, mis camareros, mis maestresalas y mis mayordomos y porteros y todos los que sirvieren en mi casa real y anden en mi presencia y los que hubieren de barrer y regar los aposentos de ella y los que han de encender y atizar la lumbre que ha de arder en los aposentos de ella, quiero que sean hijos de grandes, imagínense, príncipes, haciendo los trabajos. Bueno, quiero que sean hijos de grandes y escogidos y de solar conocido. Y que tú, por tu propia mano, los escojas. Ahí fue cuando les dio la vara esa que les decíamos, ¿no? Hablan mal, ¿sí? Se visten mal, hablan mal, huelen mal y corre a todos los más iguales. Y ahí es cuando sobaja, digamos, a los nobles, ¿sí? Cosa que para Tlacaelel, pues eso no solo es de mal gusto, es un sacrilegio. Y como decíamos, no es que para Tlacaelel esté mal sea indigno hacer los trabajos del macehual como sembrar, vender sal, lavar, trapear y todas estas cosas. No, sino que cada quien tiene que hacer lo suyo. Sí, lo indigno es que el ser de un guerrero tequehuaque no cumpla su oficio, no cumpla su destino, no llegue a ser, no se realice su ser, sino que se le ponga a hacer otras cosas que no van de acuerdo a su ser, a su temple. Y bueno, aquí le paramos y enseguida seguimos con el otro, porque los videos pequeños parece que se suben más rápido al mundo de la virtualidad.